Hoy día vamos a desarrollar lo que son mordeduras por arañas, también mordeduras por ofidios y la parte de histoplasmosis y de criptococosis. Nos quedaría lo que es esporotricosis para ponernos de acuerdo porque la otra clase es más corta. Porque según el sílabus, prácticamente el sílabus que tienen ustedes, hoy día sería la última clase conmigo, ¿no? Sin embargo, como les digo, nos quedaría una clase pendiente que tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Para editarla, porque es una clase relativamente corta. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la clase. En los capítulos de infectología, quizá de los casos que ustedes también, dependiendo de la zona donde están realizando su serum, van a ver con relativamente frecuencia, y es más, inclusive aquí en la ciudad, es las mordeduras por arañas. Y muchas veces, pues, el paciente llega asustado, llega temeroso, debido a que relacionan siempre la mordedura de araña con un desenlace fatal, ¿no? Sin embargo, es importante que orientemos al paciente, ¿no? Sobre todo en el preguntando cuánto es el periodo entre el que se produjo la picadura y el momento en el cual están trayendo el paciente. ¿Por qué? Porque esto nos da una idea de qué tipo de araña probablemente lo haya picado al paciente. Y segundo, que nos permite también establecer en el tiempo la evolución, además de que le preguntamos al familiar si es posible que nos describan el arácnido, o en todo caso muchos lo matan al arácnido y lo llevan al establecimiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos puntos importantes, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos. Primero nos ubicamos dentro de los animales venenosos y ponzoñosos, ¿no? Dentro de estos tenemos que ubicamos a tanto a las serpientes como a los arácnidos, ¿no? Tanto a las serpientes como a los arácnidos. Entonces, es importante en el caso, bueno, acá, es importante que tengamos en cuenta algunos datos sobre lo que podría pasar con el paciente. Entonces, hay tres grupos de arañas que son de importancia médica, ¿no? El oxoceles, el atrodectismo o la acrodexis y el foneutra o foneutrismo, que es lo que producida, ¿no? Prácticamente estos tres tipos de arañas son los que tienen relevancia clínica, podríamos mencionar. Lo que vamos a ver en la zona de acá, prácticamente son picaduras, como les decía, por arañas caseras, que no presentan mayor importancia, ¿no? Sin embargo, si no tenemos la cosa clara, pues probablemente orientemos mal al paciente. Para ubicar de manera taxonómica a este grupo de arácnidos, pues tenemos que estar en el filum Arthropoda, la clase arácnida y el orden Araneae, ¿no? Y dentro de esa familia, que pertenece a la misma familia Araneae, se encuentran los grupos que vamos a conversar: el Oxoceles, el Acrodectus y la Fonetrium. En cuanto al oxocelismo, es un cuadro clínico ocasionado por el veneno de la araña, del Oxoceles, inoculada durante la mordedura de esta. Hay varias especies, ¿no? La ETA, que es la más conocida, y bueno, hay otro grupo más, pero esta es la más conocida también como araña casera, araña marrón, araña de los rincones, araña violín, y la encontramos en la costa y en algunas zonas de la sierra. Entonces, el oxoceles usualmente la encontramos en los resquicios, en las zonas donde usualmente no limpiamos, ¿no? En zonas oscuras.
Tiene un cuerpo aproximadamente de 1 centímetro del cuerpo y si le agregamos las patas, llegaría hasta aproximadamente 3 centímetros. Es intradomiciliaria, tiene hábitos nocturnos, usualmente los accidentes, la mayor parte de ellos se producen en las noches. Cuando sale a alimentarse, no es considerada como agresiva, pero es una araña que vamos a ver, la evolución nos puede traer más de un dolor de cabeza, ¿no? Usualmente los accidentes se dan en verano porque es esa época en donde tiende a salir más este animalito, ¿no? Acá vemos dos imágenes, lógico que están aumentadas, ¿no? La parte de su exoesqueleto, ¿no? Y sus 4 pares de patas. De igual manera, este era el Loxosceles laeta, que es en un acercamiento de la parte de la cabeza, ¿no? Epidemiológicamente no hay una diferencia, ¿no? En la afectación de sexo masculino o femenino. Depende, pues, las actividades y el lugar donde nos encontremos laborando o donde las personas se encuentren desarrollando sus actividades. La mayor parte de casos reportados son usualmente amas de casa, ¿no? Realizando los quehaceres del hogar, o en todo caso estudiantes, ¿no? A veces en áreas donde guardan, ¿no?, sus libros, o a veces lo guardan mucho los libros y no los utilizan, ¿no? Entonces, el 50-60% de adultos afectados llega a definir más o menos las características de la araña. Mientras que en el 50% de los niños, el 38%, de igual manera los familiares puede llegar a ver a esta arañita, ¿no? Entonces, la zona más afectada, bueno, por lógica, son las áreas expuestas, ¿no? Miembros superiores, inferiores, la cara, el tórax, el cuello. Usualmente, las zonas que más utilizamos para coger, para mover cosas, ¿no? Son las zonas que, como hay facilidad, se pueden infectar, ¿no? Y entonces, a nivel mundial hay una distribución importante de este tipo de loxoceles, en donde si nos ubicamos en la parte de nuestra continente, tenemos para la zona del Pacífico, la Loxosceles laeta es la más frecuente, ¿no? Entonces, mucho ojo a este tipo de arácnido, ¿no? ¿Y qué zonas son las que usualmente se ven más afectadas, ¿no? Son las zonas de extensión, la zona de las extremidades y la zona de la región dorsal. Por decir, hay accidentes que se describen cuando la persona se coloca alguna prenda de vestir. Dentro de la prenda de vestir, usualmente prenda oscura, muchas veces ahí se encuentra una araña que finalmente al rozarlo o al tener contacto con nuestra piel, inmediatamente se produce una picadura, ¿no? Las extremidades también. Y las circunstancias, usualmente cuando el paciente puede estar descansando, ¿no? O puede estar moviendo haciendo, o vistiéndose, ¿no? Que es lo que les describía, se han descrito con relativa frecuencia estos accidentes, ¿no? Ahora, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que produce? Este veneno lo que va a ocasionar es una gran liberación de sustancias que tienen una capacidad importante para de generar proteínas, de generar grasas, de tal manera que todo esto ocasiona una cascada fibrinogenolítica y fibrinonectinolítica y colagenolítica. O sea, hay una prácticamente destrucción de todo lo que es el componente colágeno y el componente fibroso de nuestros tejidos, ¿no? A través de la laxolicina A y la laxolicina B. Además, la hialuronidasa produce diseminación de las lesiones, o sea, por gravedad, ¿no? Nos pican sobre la piel y el veneno continúa avanzando por efectos de la gravedad, ¿no? Bien.
Ahora, eh, este proceso inflamatorio ocasiona una intensa vasculitis. Esto, a su vez, va a ocasionar un cuadro de obstrucción vascular debido a una activación del sistema de complemento. Como sabemos, el complemento tiene efectos procoagulantes muy importantes. A su vez, se estimula la quimiotaxis de polimorfonucleares y todo este fenómeno descrito en la parte superior va a ocasionar agregación plaquetaria y posteriormente esta agregación pues produce trombosis, obstrucción y finalmente se llega a establecer un estado en el cual hay un estado de hipercoagulabilidad y de procoagulabilidad. O sea, ambos estados se producen a la vez debido a un gran consumo de factores de coagulación también que se producen con este ataque arácnido, ¿no? Eh, puede producirse hemólisis intravascular también debido a que hay una lesión de la membrana del eritrocito por la activación del complemento que habíamos descrito en la parte superior y además también por efecto directo del veneno. Entonces, acá se esquematiza estos fenómenos donde las esfingomilinasas D van a estimular propias del oxocel, les va a ocasionar una liberación de interleucinas, principalmente la 8, la 1, el factor de crecimiento de colonias de granulocitos, que es un gran estimulante de neutrófilos, las selectinas y las ceramidas. Entonces, estos fenómenos van a ocasionar, por un lado, un gran proceso inflamatorio y necrosis, que a su vez estimula el sangrado, una gran adición y migración de plaquetas y de glóbulos blancos, y esto produce un proceso vasculítico, y a su vez formación de trombo, ¿no? Entonces tenemos un proceso hemorrágico y un proceso isquémico a la vez, aparte de una inflamación importante del vaso. Entonces, estas tres alteraciones van a conllevar a un proceso de necrosis tisular. Por gravedad, como describían. Ahora, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Hay varias manifestaciones, ¿no? La forma cutánea es la más frecuente, aproximadamente el 90% de los casos corresponden a ella. Por eso es importantísimo, como les decía al principio, que ustedes definan cuánto tiempo de mordida tiene el paciente antes, o sea, mejor dicho, al momento que es mordido hasta que el paciente llega a nuestro centro de salud. ¿Por qué? Porque usualmente las primeras 24 horas hay cambios sustanciales en la zona de la lesión, ¿no? Cambios en función a la fisiopatología que habíamos conversado, ¿no? Hay áreas que empiezan a tornarse inicialmente eritematosas, pero que pasado ese lapso de tiempo, más o menos un día, estas zonas que inicialmente eran tenían una expresión de inflamación muy importante, van tornándose isquémicas, ¿no? Se forman placas niveloides o marmóreas que nos describen una alteración ya del plexo venoso subcutáneo que existe en todos nosotros, ¿no? Y nos denota ya un mal flujo circulatorio. Es un signo premortem, inclusive esta placa niveloides que vamos a observar en algunas fotos, ocurre aproximadamente en el 75% de los casos. Esta superficie puede observarse posteriormente la presencia ya de ampollas, o sea, ya hay un desprendimiento del estrato dérmico debido a que el tejido comienza a morir, y la formación de flictenas que pueden tener contenido seroso o contenido hemorrágico. Posteriormente a ello se produce un fenómeno de necrosis, ¿no? Que hacia las 3 a 6 semanas va desprendiéndose, dejando una úlcera que es de cicatrización muy difícil. Puede acompañarse de sintomatología general, ¿no? Pero lo más importante en este tipo de mordedura es el tiempo de evolución, como les mencionaba. Durante las primeras 48 horas, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, el edema de la zona, el eritema que habíamos comentado, y posteriormente la aparición, pasada las 24 horas, de las famosas flictenas, ¿no? Y dependiendo del manejo, dependiendo del estado también del paciente, esto puede atender a ser un cuadro ya de inflamación ya sistémica, no solamente de tipo localizada, y empezar a aparecer compromiso de algunos otros órganos alejados a la zona de la mordedura.
¿no? Bien, acá vemos algunas fotos, más o menos el tamaño de los oxoceles, hablamos de 3 centímetros. Esta quizá tiene un poquito más de tamaño, alrededor de un tamaño de un cerillo. Acá vemos una lesión, ¿no? Isquémica. Probablemente esta lesión ya tiene más de 48 horas de evolución. Acá tenemos lesiones de 24 horas. Se forma la ampolla acá, ¿no? Una ampolla que, como les decía, ya hay un compromiso importante epidérmico. Hay lesiones equimóticas difusas con hematomas, inclusive aparentemente aquí la picadura probablemente sea periorbicular, ¿no? Con un proceso inflamatorio bastante importante en la zona de la hemicara derecha. De igual manera acá, ¿no? Aquí hay una formación de una ampolla con una lesión ulcerada proximal. Acá prácticamente estamos ya después de las 24 horas. Una lesión que ya está mostrando áreas ampollares, que también este es un dato muy importante. O sea, una araña casera, pues viene un paciente que diga, sabe que hace 3 días que me ha picado una araña en la casa y viene una lesión eritematosa básicamente, no vamos a plantearle como diagnóstico una mordedura por una losoceles, ¿no? O sea, esta es la evolución de los pacientes. Un paciente que les llega 2 días con una mordedura de araña, pues lógicamente, con esas características de la lesión, es un loxocelismo, ¿no? Es un paciente de mucho cuidado. Esto ya estamos hablando ya más o menos de 2 días y medio a 3 días, en donde esta zona ya comienza a tornarse marmórea, ¿no? Ya hay cambios isquémicos en la zona, que nos está haciendo ya pensar de que aquí se va a formar una costra importante. De igual manera, miren la zona, una zona marmórea bien definida, ¿no? Este tejido prácticamente está muerto, igual que la zona proximal, ¿no? Al primer dedo. Entonces, este tejido prácticamente va camino a la necrosis y es un tejido que va a formar una costra muy grande. Entonces, cuando ustedes vean pacientes de estas características, estos pacientes tienden a complicarse fácilmente, ¿no? Hacen síndromes compartimentales, que vamos a conversar algo de esto un poquito más adelante. De igual manera, miren, 8 días de evolución es una costra necrótica importante. Aquí se retira esta zona y va a quedar una lesión ulcerada que va a meritar un tratamiento importante y bastante paciencioso para que esto, si es que llega a cubrirse y si no va a necesitar algún injerto. De igual manera, aquí en el antebrazo, la cara interna, una lesión bastante extensa, que de igual manera, ¿no? El camino va a ser muy parecido a la lesión que hemos visto anteriormente. Igual, acá, miren, aquí hay que darse cuenta de algo. La mano está brillosa, muy brillosa. Cuando veamos extremidades de estas características, hay que tocar los pulsos, tanto el pulso cubital como el pulso radial. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un síndrome compartimental hay un aumento de la presión a nivel de cada región de la mano o de la pierna o de la extremidad que ustedes quieran imaginar. Entonces, como nosotros sabemos en anatomía, las manos están separadas en compartimientos, ¿no? En compartimientos. Y en cada compartimiento hay grupos musculares y también hay arterias y venas y nervios, lógicamente. Entonces, cuando estos compartimientos comienzan a inflamarse por un proceso importante localizado, la presión intracompartimental comienza a aumentar. Y al aumentar, esa presión va a ocasionar que inicialmente se reduzca el flujo de tipo venoso. Entonces, el flujo venoso va a empezar a reducirse y al producirse ese mecanismo, va a haber una éstasis venosa inicialmente en este tipo de pacientes. Ahora, si el daño sigue progresando, ya la éstasis venosa va a favorecer
a que haya una reducción del flujo arterial. Y al haber una reducción del flujo arterial, pues ya el paciente comienza a presentar áreas de isquemia, como por decir, el cuarto dedo de este paciente está ya condenado a perderse, ¿no? Aquí vemos la foto en la cara ventral y esta es la foto en la cara dorsal, que vemos una ampolla importante, una ampolla oscura, achocolatada, y un dedo que prácticamente está necrótico. Igual está pasando con estos dos dedos de acá, ¿no? Entonces, esto ya es un síndrome compartimental. Por eso les digo que es importante tocar arteria, porque si no encontramos un pulso importante, este paciente debe pasar corriendo a una fasciotomía, ¿no? Porque si no se le realiza la fasciotomía, no va a haber por dónde liberar esa presión tan importante que se encuentra en los compartimentos que les mencionaba, ¿no? Entonces, acá vemos que al paciente ya le realizan el procedimiento. La fasciotomía no es otra cosa que liberar, ¿no? A través de cortes lineales, abrir para que se libere esa presión tan importante que hay adentro. Y esto va a favorecer a que el flujo arterial empiece nuevamente a producirse o a regularizarse hasta que el proceso inflamatorio se controle con algún tipo de terapia, ¿no? Prácticamente el dedo que les comentaba ya fue, como se dice, ¿no? Es un extremo totalmente necrótico, prácticamente el dedo lo ha perdido este paciente, ¿no? Ahora, este loxocelismo que conversamos es un loxocelismo localizado. Acá vamos a ver un loxocelismo cutáneo visceral, en donde ya hay afectación de algunos otros órganos, ¿no? Ya no solo la zona que se produjo la picadura o la mordedura, perdón, sino otros órganos. Y se da después de las 24 a 48 horas y hasta un cuarto de los casos pueden evolucionar de esta manera. Fiebre alta, escalofríos, decaimiento, cefalea, en fin, una serie de manifestaciones ya de corte sistémico, ¿no? Ahora, lo peligroso es que estos pacientes tienden a hacer hemólisis, y esto definitivamente, no, ustedes saben que si empezamos a hemolizar, si empieza a reducir la cantidad de glóbulos rojos, la capacidad de oxigenación se reduce al mínimo, y esta capacidad de oxigenación lógicamente nos va a traer problemas a todo nivel, ¿no? A nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, inclusive a nivel neurológico, ¿no? Y entonces aquí comienzan los problemas más serios. Ahora, a nivel renal, si sobrecargamos demasiado con, globinas, ¿no? O con restos de globinas, productos de las hemólisis, esto va a sobrecargar el riñón y finalmente se va a producir una necrosis tubular debido a una gran carga de productos de desechos de esta hemólisis que se está produciendo. Entonces, esto nos va a llevar también a una insuficiencia renal aguda y finalmente también a la muerte, ¿no? Entonces, es importante que en estos pacientes definamos en las primeras horas si estamos ante un loxocelismo cutáneo o un cutáneo mucoso. En los exámenes de laboratorio podemos encontrar anemia, lógicamente si hay un episodio hemolítico importante, ¿no? La leucocitosis reactiva con desviación a la izquierda, que nos puede hacer pensar aquí algún germen también agregado. La hiperbilirrubinemia indirecta, que es debido a la destrucción intravascular, ¿no? De glóbulos rojos. Esto explicaría la hiperbilirrubinemia indirecta. Y como les digo, si hay una gran carga de productos de desecho, ¿no? De hemoglobinas, inclusive en estos pacientes también, como hay una gran destrucción cutánea y muscular, también hay una mioglobinuria importante. Entonces, tanto la mioglobina más las hemoglobinas, la hemoglobina carga el riñón y esto nos lleva a la larga a hacer una falla renal debido a una gran sobrecarga de productos de destrucción, tanto muscular como eritrocítico, ¿no? Entonces, es importante que cuando tengamos un paciente con este diagnóstico, descartemos los 3 primeros días si no estamos ante un evento de compromiso visceral, ¿no? Porque si es así, pues no hacerlo nos va a llevar a tener el riesgo de fallecimiento bastante elevado, ¿no? El tratamiento debe ser inmediato, hay que inmovilizar la zona, ¿no? Aplicar hielo local,
antisepsia en la herida, un buen lavado y la vacunación antitetánica. Ese es el manejo inicial. En el tratamiento tenemos, bueno, el antiveneno, que nos va a ayudar a controlar, tratar de hacerlo, porque aquí también juega un papel muy importante las horas a las cuales nosotros administremos estos antídotos. Entonces, va a controlar, por un lado, el aumento de las selectinas, las citoquinas y quimioquinas, la agregación plaquetaria, como habíamos conversado, la activación del complemento, que también es otro inconveniente, la nefrotoxicidad, y la rhabdomiólisis, que se refiere al tema de la gran destrucción muscular que les comentaba. Entonces, por un lado, ¿no? La hidratación importante nos va a permitir apalear un poco lo que está pasando con el paciente, evitar la falla renal, o sea, tratar de diluir mucho, lo máximo posible, todos esos productos de destrucción que se están produciendo. Los corticoides para controlar hasta cierto punto el proceso inflamatorio y el aumento de la permeabilidad con la quimiotaxis que se produce en el caso de neutrófilos a través de la dapsona, que es un producto que ha demostrado ayudar. Entonces, estos tres ejes de tratamiento que estamos indicando van a tratar un poco de frenar este problema, ¿no? Entonces, tenemos pacientes, y es importante también catalogarlos, si son cuadros del oxocelismo leves, moderados o graves, y según cómo lo cataloguemos, vamos a poder plantear el tratamiento, ¿no? Cuando estamos ante un oxocelismo grave, el tratamiento es el suero antiloxocélico, ¿no? Este suero es importante aplicarlo, puede ser 5 ampollas o en todo caso 10 ampollas si es que sospechamos un fenómeno de tipo cutáneo visceral, ¿no? El corticoide se plantea como una terapia acompañante, aunque es discutible, pero finalmente ante una situación de un proceso inflamatorio muy, muy severo, pues hay que aplicar el producto, ¿no? El corticoide. El suero antiloxocélico no tiene un beneficio totalmente demostrado, pero es importante utilizarlo, dado a que, como hemos descrito en la diapositiva anterior, tiene algunos datos que nos van a ayudar a controlar el evento. La clave es que se administre durante las primeras horas, ¿no? 6 horas, inclusive se escriben las 2-3 primeras horas, que es a veces un poco difícil que se pueda realizar la administración en ese periodo de tiempo. Pasado ese tiempo realmente no tiene mayor importancia administrarlo o no, porque el daño ya prácticamente se ha producido, ¿no? Se puede utilizar inmunoglobulinas un poco para controlar este proceso de tipo inmunológico y tener cuidado porque pueden haber reacciones, sobre todo de tipo anafiláctico, ¿no? Ahora, ya habíamos descrito, ¿no? 5 ampollas cuando la lesión es cutánea y 10 ampollas cuando la lesión es cutánea visceral, ¿no? Nosotros tenemos esta ampolla del Instituto Nacional del Perú, del INS, en donde, bueno, se aplica una ampolla o 2 ampollas. Esta terapia en el Hospital Las Mercedes, por decirlo, tiene el suero antiloxocélico y, bueno, se entrega de manera gratuita porque es un programa realmente el que facilita este tipo de medicamentos. Ahora, es importante que estos sueros, antes de colocarlos, se les aplique antihistamínicos y corticoides, ¿no? Podríamos colocarle clorfenamina con dexametasona antes de colocarlo porque el efecto más complejo, de mayor preocupación, son las reacciones anafilácticas que pueden dar, ¿no? Entonces, otro medicamento es la dapsona que habíamos comentado, actúa sobre la quimiotaxis de neutrófilos, va a evitar hasta cierto punto la migración de estos hacia las zonas donde hay el proceso inflamatorio y como sabemos los neutrófilos van a ocasionar mayor inflamación, ¿no? Además va a inhibir la liberación de radicales libres y la dosis es 100 miligramos al día durante 5 días. Hay que tener cuidado porque si el paciente tiene algún déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede acentuar una metahemoglobinemia y algunos otros síntomas y molestias de tipo general también, ¿no?
La colchicina también tiene un mecanismo parecido, ¿no? Inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos. Tenemos dosis de 1,2 miligramos seguido de 0,6 cada 2 a 4 horas, dependiendo cómo vaya la evolución, ¿no? La idea es, como les digo, frenar el proceso inflamatorio en la zona y de esta manera evitar que la lesión evolucione hacia necrosis, ¿no? Bueno, aquí hay un estudio en donde hacen una comparación entre colchicina, dapsona y triamcinolona. No encontraron diferencias importantes. La triamcinolona ayudó a la disminución de la aplicación de trombosis, de la presión de trombosis, perdón. Y como ustedes saben, la triamcinolona es un corticoide intralesional, ¿no? Sin embargo, la difenhidramina, que fue otro de los productos, este es un antihistamínico, no mostró mayor importancia. La clorfenamina nos puede ayudar también a reducir un poco el edema y el dolor. Y el prurito también, que inicialmente puede presentarlo, porque lo que pasa es que cuando un tejido se distiende mucho, esas terminaciones nerviosas pueden empezar a presentar o a transmitir algunas sensaciones como el tema del prurito, cuando la piel se distiende demasiado. Y las dosis es de 30 a 40 miligramos endovenoso. En cuanto a corticoides, como les mencionaba, en las etapas cutáneas, en las formas cutáneas es muy controversial. Algunos proponen intralesional como la triamcinolona, que estaba ese estudio en donde aparentemente demuestra ayudar, ¿no? Pero cuando estamos ante formas sistémicas, pues la utilización es prácticamente obligatoria, ¿no? Otra terapia importante, el oxígeno hiperbárico, ¿no? El oxígeno hiperbárico lo que ayuda es a brindar oxígeno a presión, ¿no? Por encima de 2 a 3 o 2,5 atmósferas, nosotros vivimos a una atmósfera de presión, estamos hablando de 360 milímetros de mercurio, pero el mecanismo por el cual el oxígeno hiperbárico actúa es que aumenta las atmósferas de presión. Y esto, teóricamente, hace que los glóbulos rojos o la zona sobre la cual se aplica esta presión lleguen a vasos mucho más pequeñitos. O sea, mejore el flujo circulatorio, es la idea, ¿no? Se utiliza bastante en diabético, ¿no? Aproximadamente 90 minutos, 1 o 2 veces al día durante 7 días. Ayuda a la cicatrización. Esto sí, definitivamente está demostrado, sobre todo en lesiones que tienen respuestas pobres a los tratamientos. Y los antimicrobianos es importante utilizar productos contra gram positivos o anaerobios, ¿no? Clindamicina o en todo caso la amoxicilina con ácido clavulámico, que es una muy buena cobertura, sobre todo de tipo cutáneo, ¿no? El manejo quirúrgico, tenemos que si al menos una semana después de la mordedura, la esquerectomía no ha mejorado y continuamos todavía con el problema, entonces ni hablar, ¿no? Tiene que pasar a una cobertura de injerto o de colgajo total. En cuanto al latrodectismo, tenemos que es otro tipo de araña. Son accidentes producidos por araña del género Latrodectus. Aquí tenemos el Mactas, el Curacaviensis y el Geometricus. Es la famosa viuda negra. La hembra es mucho más grande que el macho, 10 centímetros, y el machito 3 centímetros. Habita en el campo y usualmente no es agresiva, pero tiene un veneno muy, 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 muy dañino que es la latotoxina. Actúa sobre las terminaciones nerviosas sensitivas en lugar de la mordedura. Sobre el sistema nervioso central, actúa sobre la liberación de neurotransmisores adrenérgicos y colinérgicos. Y en las sinapsis neuromusculares también, ¿no? Acá vemos la imagen, ¿no? La famosa araña negra, tiene un montón de historias, ¿no? El latrodectismo, entonces, ¿qué produce? Un dolor inmediato e intenso, con irradiación a la zona ganglionar del dolor. Presenta el paciente contracciones musculares, fasciculaciones, opistótonos y rigidez de tipo abdominal. Puede haber trismus, sudoración, alteraciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, retención urinaria, priapismo, inclusive el paciente llega al shock. En el examen auxiliares prácticamente no ayudan de mucho y el tratamiento es con el suero y con gluconato de calcio.
El suero antilatrodélico está indicado en casos graves, como mencionaba, 1 o 2 ampollas intramuscular, y es fabricado, bueno, por algunos institutos, como el caso del Butantan en Brasil y el Carlos Malbrán en Argentina. Realmente, en el hospital, bueno, yo les hablo por el Hospital Las Mercedes, lo que tenemos es el antiloxocélico, ¿no? El actrodectismo, no, ese suerito sí no lo tenemos. La mayoría de los accidentes tienen buen pronóstico, usualmente es más severo en niños y ancianos, y el cuadro se relaciona y se complica con la dificultad respiratoria que estos pacientes hacen, ¿no? Otra araña también es la foneutra, o foneutrismo, que es la araña de la madera o araña de plátano. Es una araña relativamente de tamaño importante, llega hasta casi 15 centímetros, ¿no? Es una araña recubierta de pelos, color ceniza o color marrón. Hay las especies Feja, Reiji y Keixerlingi, ¿no? Tiene hábitos nocturnos, no vive dentro del domicilio, usualmente fuera, y la hembra sí suele ser agresiva. El veneno está compuesto por polipéptidos que van a actuar sobre los canales de sodio, generando una despolarización de las fibras, y esto lógicamente produce alteraciones sensitivas, motoras y de tipo autonómico, ¿no? Las manifestaciones aquí básicamente son un dolor inmediato, ¿no? De intensidad muy variable, hay un edema, hay sudoración, priapismo, vómitos, y en algunos casos podemos encontrar alteraciones como bradicardia, hipotensión, arritmias, convulsión. Pero básicamente las molestias son de tipo localizado. En los exámenes auxiliares, como mencionábamos, no nos dan un dato específico sobre lo que pueda estar pasando, y bueno, podría haber algún compromiso respiratorio importante. El tratamiento, de igual manera, dan el suero antiarácnido, 2 a 4 ampollas en casos moderados y 5 a 10 en casos leves. No, usualmente el suero antiloxocélico se utiliza para casi todos los tipos de picadura. Acá vemos la araña, la foneutra, es una araña bastante grande, y acá vemos, bueno, un paciente con compromiso neurológico producto de esta picadura. Ahora, el foneutrismo, algunas manifestaciones importantes para catalogarlo como leve o como moderado o grave. Prácticamente en la leve solo un aumento de la frecuencia cardíaca, el tratamiento es básicamente sintomático. En la moderada y hay agitación, sudoración, algún compromiso de la presión arterial, y aquí sí ya le aplicamos nosotros la ampolla, ¿no? El suero, ¿no? Antiarácnido, ¿no? Y en la grave tenemos que se acompaña ya de un estado de shock, un estado de edema agudo pulmonar, algunas alteraciones de medio interno y las dosis es mucho mayores, ¿no? De 5 a 10 ampollas de suelo antiarácnido, ¿no? Importante la terapia suplementaria, ¿no? O sintomática. Bien. Entonces esta es la parte de la... Bien, bueno, entonces lo que les podría decir de la mordedura por araña es que fijen sobre todo el accidente loxocélico y fijen las imágenes, porque una imagen vale más que 1.000.000 de palabras, como dicen, y el tiempo de evolución también es clave en definir si se trata o no de un accidente por loxoceles, la ETA o no, porque esa es la que nos va a producir dolores de cabeza realmente. El resto de mordeduras, la verdad, no tienen mucha importancia, podríamos decir, sobre todo en nuestra realidad, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la mordedura de ofidios, en donde de igual manera hay algunos temas que vamos a tocar. Y mencionado, bueno, acerca del ofidio, ¿no? Un niño de 12 años mordido por jergón. Jergón es el famoso Botrops atrox, de 1,5 metros en una zona remota de Ucayali. El puesto de salud no contaba con el suero antiofídico, de tal manera que lo llevan al paciente 24 horas por peque, ¿no? A otro puesto de salud que tampoco tenía el suero, y 48 horas después ingresa al hospital de apoyo, donde le niegan el suero
porque ya prácticamente teníamos un paciente con 48 horas de evolución, ¿no? Pese al paciente continuar con hemorragia. Aquí hay un tema también un poco complicado, ¿no? Porque la familia, les aseguro que ha ido con la idea de que le coloquen el suero. A ellos no les interesa que sea, que hayan pasado ya 2, 3 días, ¿no? Ellos lo que querían era que le coloquen. Y muchas veces si pasa lo que pasó con este niño, probablemente no solamente asuman el tiempo que no se le colocó, sino que no le quisieron poner el suero. Aunque sabemos que ya el tiempo había pasado, ¿no? Es algo un poco controversial. Después, otro paciente a los 13 días llega al hospital de Pucallpa, donde su miembro superior gangrenoso fue amputado. Bueno, prácticamente es el mismo paciente, ¿no? Entonces, la definición. Es un conjunto de manifestaciones ocasionadas por la inoculación accidental de sustancias venenosas por serpientes que pertenecen a las familias tanto Viperidae y Elapidae, y algunas especies de Hydropidae. Su gravedad no solo depende de los inóculos o de las características del veneno, sino también del tratamiento, si lo recibió o no de manera oportuna, como el caso del paciente que se vio en la diapositiva anterior, ¿no? Que le amputaron el brazo. Epidemiológicamente, estas especies de serpientes viven entre los 800 a 2000 metros sobre el nivel del mar y son zonas de la selva baja, con precipitaciones fluviales importantes, ¿no? Y las zonas de mayor letalidad es en la zona del Amazonas. Edades relativamente jóvenes, los grupos etarios afectados. Es más frecuente en varones. Los periodos lluviosos es donde más tenemos este tipo de accidente. Y bueno, en el Perú tenemos 33 especies ponzoñosas, de las cuales 9 son oriundas. La mayoría de los accidentes son producidos por el género Botrops. Y sobre todo, bueno, el Botrops atrops, que es el que habíamos visto, que es la serpiente que con mayor frecuencia se relaciona con estos accidentes. El ofidismo tenemos que es una enfermedad, podríamos decir accidental, que llega hasta aproximadamente 2,5 millones de casos, con 250,000 pacientes secuelados y 85,000 muertes a nivel mundial. Y en nuestra zona, ¿no? En la zona de las Américas, pues no deja de ser también un lugar en donde se producen este tipo de accidentes, dado que tenemos zonas tropicales abundantes, ¿no? en nuestro continente. En nuestro país tenemos que los accidentes han ido oscilando, ¿no? Hasta que hay una caída acá en el 2017. Probablemente hay algún defecto de la toma de datos. Y acá, marcados de color verde, son las zonas donde hay una cantidad de casos relativamente no muy elevada. Y la amarilla son las zonas donde hay zonas de mayor peligro, ¿no? Bien, entonces, más o menos este es el mapa, como para tener en cuenta. Lo más próximo a Lambayeque, pues lógicamente la zona de Amazonas y la zona de Piura, la zona de Sierra de Piura, la zona de Huancabamba, ¿no? Que está aquí en la parte próxima a la Olmos, ¿no? Como para tener una idea, acá tenemos las principales serpientes venenosas, la Viperidae, la Elapidae y la Hydropidae. En la Viperidae tenemos a la Botrops, a la Crotalus y la Lachesis, que es por ahí la que ustedes van a escuchar con mayor frecuencia. En la Lepidae, la Micrurus. Y yo les podría decir que con estos 4 tipos de serpientes son las que van a escuchar y van a ver con mayor frecuencia, y dependiendo de la zona donde vayan a laborar, lógicamente, ¿no? La famosa cascabel es la Crotalus, la Lachesis y la Chuchupe, que es básicamente de selva. La cascabel es básicamente sierra, en algunas áreas de selva alta. Y bueno, el Botrops, que es el jergón o macanche, que creo que todos debemos haber escuchado ese nombre, macanche, selva alta y selva baja. El Micrurus, llamado Nakanaka, prácticamente también lo encontramos en la selva.
Si evaluamos el cuadro, tenemos de que es la selva, la zona donde hay mayor cantidad de serpientes venenosas. Y bueno, si vamos a hacer nuestras actividades por esas zonas, hay que tener cuidado, ¿no? Hay algunas diferencias anatómicas entre el Apidae y el Viperidae. El Viperidae es las formas venenosas, tienen una cabeza triangular con un cuello corto, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, mientras que las serpientes no venenosas prácticamente no tienen un cuello definido, ¿no? Es una forma redondeada de la cabeza. De igual manera, el perfil es muy diferente, ¿no? Lo vamos a ver acá. Bien, bueno, entonces aquí vemos las viperídicas, que son las venenosas, y las elapídicas, que son las no venenosas. Son de superficie brillosa, acá es superficie rugosa, ¿no? Tenemos, termina en una cola en punta, como vemos acá. Mientras que aquí, por decir, esta es una cascabel, ¿no? Termina de manera redondeada, de igual manera acá, ¿no? Y como les digo, la brillosidad es muy distinta y la forma también. Estas son redondeadas, si se dan cuenta acá, este es triangular prácticamente, no tiene como un lomo elevado, es casi como un triángulo, estas, que las diferencian de las serpientes no venenosas. El accidente ofídico puede tener algunas, liberación de algunas sustancias, ¿no? Hay un sinnúmero de sustancias que, bueno, esto ya lo podrían revisar más adelante. Y acá algunas cosas como para tener en cuenta. La sustancia que liberan estas serpientes, tenemos que, en el caso del Botrops, tiene una acción proteolítica importante y coagulante. O sea, hay una gran, podríamos decir, destrucción de las proteínas. Hay una gran degradación de proteínas por parte de sus venenos. Es vasculotóxica también. Y bueno, finalmente sobrecargan el riñón, muy parecido a lo que conversábamos con las arañas, con los oceles, y se produce también una lesión importante a nivel renal. La lachesis tiene un parecido importante en sus efectos, ¿no? Y la Crotalus, aquí en la Crotalus, lo que sí hay que descartar, que la diferencia de las dos primeras es su neurotoxicidad y la miotoxicidad. Esta neurotoxicidad es importante, ¿no? Porque el paciente cursa con un cuadro miasteniforme, podríamos decir, ¿no? Miasteniforme, parece una miastenia lo que está teniendo el paciente, producto de este veneno que presenta, ¿no? Además, el micrurus y el leptomicrurus también tienen un efecto básicamente neurotóxico. Acá vemos un accidente botrópico. Si hacemos un poquito de memoria, cierta semejanza a la picadura de araña, ¿no? Acá vemos una extremidad totalmente necrosada. Y de igual manera que el pie, ahí se está insinuando zonas de mala perfusión, ¿no? Un libedo reticulares por ahí que puede estarse insinuando, ¿no? Esta es la fase neurotóxica de Rosenfeld, en donde tenemos que el paciente, ¿no? Presenta la caída de los párpados. Es una fases muy características de una picadura por serpiente, ¿no? Por Crotalus que habíamos comentado. Ahora, respecto a las manifestaciones, tenemos, dependiendo de ello, viene el tratamiento. Si es leve, utilizamos suero antibotrópico, ¿no? O antibotrópico conjugado, en donde 2 a 4 ampollas. En la moderada, dependiendo de las manifestaciones, pues 4 a 8. Y en la grave, hasta 12 ampollas, en donde inclusive ya tenemos pacientes con trastornos de coagulación, que se suma al problema que está presentando nuestro paciente, ¿no? En el accidente crotálico, donde les digo que la manifestación es sobre todo neurológico, se menciona que Cleopatra falleció de un envenenamiento crotálico, ¿no?
Entonces, aquí, si vemos el cuadro de manifestaciones sistémicas, son sobre todo las fases la que describen, nos dan mucho de los datos para asumir el cuadro ante el cual nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, de igual manera, acá el tratamiento es el suero anticrotálico, ¿no? O también antibotrópico conjugado puede ser aplicado en dosis de 5 si es leve, 10 ampollas si es que es moderada y 20 ampollas si es que el paciente está complicado, ¿no? Con algún signo ya de disfunción multiorgánica. En el accidente lapídico, básicamente la terapia es en las formas leves y moderadas, se utiliza terapia sintomática. Y si estamos en una forma grave, se puede utilizar el suero antilapídico intravenoso, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta de que este veneno neurotóxico actúa sobre la placa mioneural. Entonces, utilizando neostigmina podemos ayudar hasta cierto punto, ¿no? Como si estuviésemos tratando una miastenia gravis, nos puede ayudar la utilización de neostigmina, ¿no? Ahora, el diagnóstico, bueno, primero el antecedente, que es un poco difícil que un paciente no se percate de que lo haya mordido una serpiente, aunque puede darse el caso. La característica de la serpiente es importante para definir si es una serpiente venenosa o no, la localización de la herida y los exámenes auxiliares, que es importante para, sobre todo para ver el estado del paciente y si tenemos la duda, por ahí nos puedan ayudar a identificar el veneno o el tipo de serpiente. Los niveles de inmunoglobulina M se detectan a partir del segundo día y luego se reducen hasta el día 20. Y los de inmunoglobulina G a partir del 10º día, ¿no? Hasta inclusive 2 meses y medio más o menos, ¿no? La flora microbiana puede infectar esa lesión, ¿no? Tenemos la Morganella morgani, la Escherichia coli, la Providencia, el Streptococcus, el Enterobacter. Hay que tener cuidado en eso, porque puede haber una infección asociada, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares complementarios, también podemos pedir un hemograma, en donde van a describir, ¿no? En todo caso, también una lámina periférica nos podría ayudar para definir formas de glóbulos rojos que nos hablaría de un estado de hemólisis importante, ¿no? Un perfil de coagulación también, ¿no? Un TP, un TTPA, para ver un fibrinógeno, que es importante, el tiempo de coagulación y sangría. A nivel de músculo esquelético, si queremos ver en el caso de Crotalus que nos produce una destrucción importante muscular, el CPKMB, el CPK, se va a elevar de manera importante y nos refleja el CPK la cantidad de estructuras musculares destruidas, ¿no? El LDH también nos habla también de destrucción celular. Y bueno, mioglobinemia y mioglobinuria, que en orina la podemos encontrar. En el sistema hematopoyético, de igual manera en el Crotalus, podemos ver una hemoglobinuria ya en orina. Y plaquetopenia también por una gran destrucción a nivel del sistema de coagulación, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes porque se pueden descompensar de manera bastante rápida. El tratamiento es el reposo, evitar el movimiento, ya que esto va a limitar hasta cierto punto el desplazamiento del veneno, no realizar sangría, no aplicar torniquetes, no han demostrado servir, tampoco algún otro tipo de terapia locales, y lo importante, el suero realmente, ¿no? Medidas generales, hay que estabilizar al paciente, para ello tenemos que saber cómo están sus signos vitales. Ojo que el volumen urinario es fundamental también, 0.5 cc por kilo por hora es lo estandarizado. Asepsia de la zona, la profilaxis antitetánica, la hidratación, transfusión si es que el paciente está con una anemia por debajo de 7, ¿no? Y cobertura antibiótica importante, ¿no? Si nos encontramos con un síndrome compartimental, pues lógicamente que nos ayudaría la utilización de corticoides. Acá vemos también el manejo de un síndrome
compartimental con una terapia de vacuum, ¿no? Acá tenemos el síndrome compartimental en la pierna derecha, lesiones y empiezan a realizar la fasciotomía, ¿no? Aplican un sistema vacuum para mejorar la eliminación y la oxigenación del tejido. Y finalmente, a los 14 días prácticamente cierran por primera intención. Y finalmente, y el paciente hacia los 21 días y empiezan a colocarle injertos para ir coberturando las áreas que están denudadas, ¿no? Pero como ustedes se dan cuenta, son situaciones bastante complejas, bastante complicadas, que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y no solo la vida, también perder una extremidad. La seroterapia. La seroterapia del tratamiento es específica según el tipo de veneno del paciente, ¿no? Es importante que se le hagan pruebas de sensibilidad y que se utilicen antihistamínicos antes de aplicar el suero, como les estaba comentando, ¿no? En el suero loxocélico. Debe aplicarse por vía endovenosa, lento, diluido más o menos en 500 mililitros. Esto es importante, ¿no? La dilución con la intención de limitar al máximo los efectos indeseables. Puede estar diluida en cloruro de sodio o en dextrosa al 5%. Se aplica usualmente en 1 hora. Es importante que los primeros minutos se vigile al paciente, porque es en los primeros minutos, si es que el paciente tiene alguna posibilidad de reaccionar al suero, la va a realizar, ¿no? Las dosis, según este esquemita, ¿no? Dependiendo de la severidad que nos encontremos, van a utilizar 100 miligramos subcutáneos o pueden ser endovenosos. Y así el problema es un poco más complejo, ¿no? Definitivamente la administración es de tipo endovenoso, ¿no? Importante tener en cuenta cuando nos encontremos con ese tipo de pacientes. El suero antiofídico es el único tratamiento, como les mencionaba, es producto de fraccionamiento de plasma de animales grandes que están hiperinmunizados contra estos venenos y pueden neutralizar realmente. Estas inmunoglobulinas FAP2 son capaces de hasta cierto punto neutralizar el veneno que ha sido utilizado en su fabricación. Como mencionaba, usualmente en los hospitales tenemos el suero antiofídico, ¿no? Probablemente en la zona de la selva tengan otro tipo de sueros un poco más específicos, ¿no? El antifoneutra, por decir, es que en el caso de las arañas que habíamos estado conversando, ¿no? Ahora, algunos países que son productores, bueno, el Perú también produce sus sueros antiofídicos, eso es importante. El almacenamiento también hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de cadena de frío para poderlos mantener, en promedio de 3 años. La administración usualmente se administra en 100 a 200 mililitros de solución parenteral, que puede ser fisiológica o dextrosa. Y como les decía, hay que tener cuidado con los primeros minutos de la administración. Eso es muy importante. Ahora, si estamos ante un accidente por Crotalus o Micrurus, en donde, como sabemos, la afección es básicamente neurológica, ¿no? El veneno es neurotóxico, tenemos que ser bastante rápidos en la administración. O sea, tratar de hacerlo lo antes posible, ¿no? En cuanto al Botrops, que tiene menos efectos neurológicos, pues por ahí la evolución y el desenlace puede ser menos fatal que en el caso de Crotalus y de Micrurus, ¿no? Hay reacciones adversas, es cierto, con el suero antiofídico, fiebre, escalofríos, náuseas, algunos episodios de broncoespasmo, shock anafiláctico, básicamente están relacionadas con reacciones de tipo alérgico al suero, ¿no? Bien. Bien. No sé si hay alguna pregunta sobre este